Bueno, nos quedamos aquí. Entonces ya conocimos cómo es la cara vestibular de este incisivo central inferior que está marcado por la regularidad y la simetría, ¿no? Pasamos ahora a darle vuelta al diente, porque imaginariamente ustedes tienen que entender que le damos vuelta al diente y vamos a ver la cara opuesta, que es la cara lingual. La cara lingual nos muestra, al igual que en los dientes superiores, una cara muy parecida en la forma y en los límites que la cara vestibular o labial. La cara lingual básicamente presenta la misma forma y los mismos límites, pero como es un diente tan estrecho, este incisivo central inferior, porque es muy delgado mesiodistalmente, entonces la forma trapezoidal, al igual que pasaba en los incisivos laterales superiores, ya tiene tendencia a triángulo, porque es un diente finito, estrecho, y las caras proximales convergen mucho hacia lingual y hacia cervical, haciendo que la cara lingual ya sea más estrecha que la vestibular, porque sabemos que las caras vestibulares son mayores que sus opuestas linguales en este caso. Ya es netamente triangular por la marcada convergencia de caras proximales hacia cervical y hacia lingual. Por eso hablamos de una cara más estrecha y ya que con tendencia a triangular. Si ustedes dicen que es triangular, no está mal, ¿no? Los límites siempre son los mismos límites, ¿eh? Y la descripción de los límites también es la misma descripción. El límite cervical, que es convexo hacia apical. Los límites proximales, mesial y distal, con muy poca oblicuidad, muy poca convergencia. El mesial converge menos, el distal un poquito más. Los dos son muy parecidos. Hablamos de un diente muy simétrico o bastante simétrico. El mesial puede ser un poco más recto, el distal un poquito más convexo, muy poca diferencia entre mesial y distal. Los ángulos incisales, recuerden que son muy parecidos también, y el borde incisal, que suele ser recto, a pesar de que Figún dice que puede subir ligeramente de mesial abajo hacia distal y arriba, una ligera inclinación que puede tener. Es decir, que son los mismos límites estos que los límites de la cara labial, en cuáles son y en cómo son. La que no es igual es la superficie de la cara lingual. La superficie de la cara lingual presenta esa doble superficie, si vale la redundancia. La superficie es convexa en el tercio cervical y es cóncava en los tercios medio e incisal. Es decir, que la superficie de la cara lingual, al igual que la cara palatina de los superiores, solamente presenta convexidad en el tercio cervical y después ya es cóncava. ¿Mm? Los elementos anatómicos que presenta esta cara lingual son los mismos de las caras linguales o palatinas de los superiores, pero aquí sí hay una diferencia con respecto a los superiores. ¿Cuál es esa diferencia? Primero describimos a los elementos anatómicos. Este es el cuarto lóbulo de desarrollo o cingulum, que la verdad es que tiene muy poca saliencia. Es un diente muy pequeño este, ¿eh? El cuarto lóbulo de desarrollo es poco notable, el cingulum. Los rebordes marginales se visualizan muy poco, es decir, que prácticamente son nulos los rebordes marginales, esas dos eminencias hacia los lados de las caras palatinas en los superiores. En estos casos, o en este caso, son muy poco visibles o tienen muy poco relieve. Así que también la depresión palatina, o en este caso va a ser la depresión lingual, es muy ligera y este diente no presenta ninguna cresta. Ahora, esta característica tiene que llamar la atención porque la cara lingual de este diente y también del que vamos a ver después del incisivo lateral aparece con estos relieves casi nulos. Es muy simple. La naturaleza hace que todo órgano en el ser humano que se utiliza se desarrolla y mucho. Y todo órgano que no se utiliza no se desarrolla. Y la cara lingual de los dientes anteriores, inferiores, esta cara que ustedes ven, no participa activamente en la masticación. ¿Por qué? Por la mordida, por la oclusión.
Y como esta cara no participa activamente en la masticación, por eso es que los elementos anatómicos aparecen casi esfumados, casi nulos. Aquí dice que los elementos anatómicos en general aparecen casi nulos porque la cara lingual de los incisivos, en este caso, anteriores e inferiores, hablo de central y lateral, también vamos a ver esto en los caninos, no participan activamente en la masticación. Por eso es muy fácil detectar un incisivo si es superior o inferior. El que tiene la cara lingual casi nula es un inferior. El que tiene la cara palatina con elementos más marcados va a ser un diente superior. Ya entendemos también por qué. Y tenemos la imagen de la cara lingual de un incisivo central inferior y tiene muy poco relieve de elementos anatómicos. Esto es importante que entiendan. La cara lingual de los dientes anteriores e inferiores aparece con características casi nulas. No se ven los elementos anatómicos como se deberían ver por la característica del hecho de que no participan en la masticación. Bueno, estas son las dos caras libres, la cara vestibular y la cara lingual de nuestro diente, en nuestro incisivo central inferior. ¿Qué es lo que nos llama la atención de estas caras libres? De este diente en particular, la tremenda diferencia que hay en las dimensiones. Hablo de longitud y anchura. Recuerden bien lo que les digo, pero no me pongan esto en el examen, ¿verdad? Es un diente de corona larga y delgada. Corona larga es un diente flaquito, muy flaquito, mesiodistalmente. Hay una gran diferencia entre longitud y ancho, o en palabras técnicas, el diámetro cérvico-incisal, este diámetro, supera por mucho al diámetro mesio-distal, cosa que no pasaba en los superiores, en donde no había tanta diferencia, sobre todo en el central, no había tanta diferencia entre longitud y ancho. Los dientes inferiores están marcados por esa característica, son dientes más delgados, sobre todo mesio-distalmente. Para terminar la descripción de estas caras libres, nosotros ubicamos siempre el famoso mayor diámetro, el mayor diámetro mesio-distal lo ubicamos en la unión de los tercios incisal y medio, tanto en la cara labial como en la cara lingual, en la unión de los tercios incisal y medio. Esa es la parte más ancha de nuestra cara libre o de nuestras caras libres. Bueno, pasamos a las caras proximales y empezamos como siempre por la cara mesial. Es la imagen de Figún de la cara mesial de un incisivo central inferior. La cara mesial tiene forma triangular. Una vez más, Figún dice, para remarcar sobre todo la asimetría que tiene este diente, es un triángulo isósceles. Isósceles quiere decir que dos lados son iguales. En esta figura de tres lados, dos de ellos son iguales. Pero es de forma triangular, no se compliquen con esto. Decir que sencillamente de forma triangular es suficiente. Los límites, ustedes pueden, sin necesidad de que yo les muestre la imagen, ya pueden saber que este es el límite cervical, que este es el límite vestibular o labial, que este es el límite lingual, porque es un diente inferior, y que este es el límite o borde incisal. ¿Cómo son los límites? El límite cervical ya presenta la característica de las caras proximales, es cóncavo y es realmente marcadamente cóncavo hacia apical, presenta esta curvatura cóncava hacia apical marcadamente porque es una característica de las caras mesiales esto. Es un elemento más que nos sirve para definir o determinar el lado de un diente, porque en distal no es tanto así, se van a dar cuenta después. El límite labial es bien convexo, cérvico-incisalmente. Convexo en sentido cérvico-incisal, fuertemente convexo, como dice la teoría. El límite lingual, sin necesidad de que les ponga un, ya saben que es convexo en el tercio cervical y después es cóncavo en los tercios medio e incisal. Ahí está, ustedes pueden describir fácilmente de acuerdo a cómo ven la imagen. Y el límite incisal, el borde incisal presenta el bisel. El bisel siempre sigue la misma dirección de la mordida, porque este diente ocluye con la cara palatina del incisivo central superior y al ocluir forma este bisel o esta inclinación. Ya a esta altura me imagino que saben lo que es un bisel. Un bisel es un plano inclinado.
y el borde incisal presenta un bisel que va desde labial abajo hacia lingual y arriba. Esta es la forma que sigue el bisel del borde incisal, que corresponde justamente al límite incisal. La superficie de la cara mesial es casi plana. Hablamos de una cara casi plana, ligeramente convexa, tanto en sentido cérvico-incisal como en sentido vestíbulo lingual o labio lingual. En ambos sentidos, la superficie es muy poco convexa y no tiene ningún elemento anatómico. Hablamos de una superficie lisa, uniforme y sin elementos anatómicos. Esa es una característica de las caras proximales de los 4 incisivos. Me adelanto ya antes de desarrollarles al incisivo lateral inferior. Aquí vemos agrandada la imagen de una cara mesial para que vean cómo es la cara mesial de un incisivo central inferior, porque es distinto verlo en una imagen y en una foto, ¿verdad? Porque ver el diente en natural es mucho más, te abre un poquito más la mente acerca de cómo es la anatomía de los dientes. La cara distal a priori es muy parecida a la mesial, pero tiene diferencias porque si bien es cierto, este diente es poco simétrico, tiene poca asimetría, igual tiene diferencias entre mesial y distal. En todo caso, la cara distal, que nos muestra Figún de esta manera, presenta la misma forma y los mismos límites que la cara mesial. En este caso, la forma va a ser triangular. Va de un triángulo isósceles si quieren escarbar un poquitito más. Los límites, este es el límite cervical, y este límite cervical sí que es diferente al mesial. Cuando confronte las dos caras se van a dar cuenta. El límite cervical es cóncavo hacia apical, pero no es tan cóncavo como lo es en mesial. Y esta característica diferencial se da en todos los dientes. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes toman en cuenta lo que les digo y tienen un diente en la mano, es muy fácil saber cuál es mesial y cuál es distal. La cara en donde la línea cervical es más cóncava, siempre va a ser la cara mesial, porque eso se da en todos los dientes, no solamente en los incisivos. El límite cervical es cóncavo hacia apical, pero menos que en mesial. Después el resto de los límites son prácticamente iguales. El labial fuertemente convexo, el lingual convexo en el tercio cervical y cóncavo en los tercios medio e incisal, y el límite incisal con el famoso bisel o plano inclinado desde labial abajo hacia lingual y arriba. La superficie de la cara distal debería ser más convexa que la mesial. ¿Y por qué digo debería? Porque estamos hablando del diente más simétrico de todos los dientes. Así que es poca la diferencia que hay entre distal y mesial. Es ligeramente más convexa que mesial en ambos sentidos, ¿verdad? Es decir, que es cérvico-incisal y vestíbulo lingual o labio lingual. Pero son superficies muy parecidas. ¿Por qué son superficies muy parecidas? Porque este es un diente muy regular y bastante simétrico. Y es una característica que marca a este diente en particular. Al igual que la cara mesial, la superficie es lisa, es uniforme y no presenta elementos anatómicos. Las caras proximales no tienen elementos anatómicos. Un diente que particularmente no tiene elementos anatómicos en ni una cara, o no se ven. Aquí ven una cara distal, como debería ser en un diente natural. Cuando yo confronto a las dos caras proximales, me voy a dar cuenta de algo en los incisivos inferiores, que si bien es cierto en las caras libres había estrechez mesiodistal, este es un diente en donde se desarrolla más el espesor de la corona, el volumen de la corona o el grosor de la corona. Quiere decir que es un diente en donde hay un desarrollo en sentido labio-lingual, que es diferente al que nosotros vemos en los superiores. Muestra un gran desarrollo en sentido labio-lingual con respecto a los inferiores. En estas dos caras, mesial y distal, es muy común preguntarles esto. Ustedes tienen que entresacar semejanzas y diferencias, pero las semejanzas tienen que ser anatómicas, las diferencias tienen que ser anatómicas. Yo no puedo decir como semejanza. Por ejemplo, decir que los dos son dientes, o que los dos estamos viendo cara proximal. No, tengo que establecer una semejanza
ya sea en forma, ya sea en límites, ya sea en superficie. Y una semejanza, por ejemplo, podría ser la forma. La forma de ambas caras es triangular. Otra semejanza podría ser, por ejemplo, el límite labial. El límite labial es convexo en ambas caras, convexo, cérvico, incisalmente. Y diferencias anatómicas. Aquí está una gran diferencia anatómica. El límite cervical es más cóncavo en la cara mesial y es menos cóncavo en la cara distal. Es algo que ustedes van a ver en todos los dientes. Un elemento que ayuda a definir el lado del diente para saber si es derecho o si es izquierdo. Yo tengo que ubicar a la cara mesial, diferenciarla de la distal y yo puedo saber si el diente es derecho o si es izquierdo. Para terminar el desarrollo de las caras proximales, establecemos la ubicación del mayor diámetro vestíbulo lingual o labio lingual, que se ubica aquí, en la unión de los tercios cervical y medio. Cervical y medio. Para terminar el desarrollo de la corona, vamos a ver el aspecto incisal. Esta es la imagen de Figún, pero como esta es una infografía muy burda, a mí no puedo observar muchos elementos anatómicos aquí, la anatomía en sí de este diente, entonces les traje la imagen del texto de Welfel, en donde sí se ve más o menos un poco más definido un diente que de por sí no tiene características muy marcadas. Podemos hacer la descripción de esta cara siguiendo el formato. La forma va a ser ovoidal, pero en esta forma ovoidal hay un predominio de este diámetro, del diámetro vestíbulo lingual. Este diámetro predomina sobre el mesiodistal. Y en los superiores, en los que vimos en la clase pasada, era al revés. Era en sentido mesiodistal. Y el lateral tenía iguales los diámetros, superior. Pero en este diente ya predomina el diámetro vestíbulo lingual, este diámetro. O dicho en palabras simples, el grosor de la corona supera al ancho. El volumen de la corona supera al ancho. Los límites. A ver, voy a utilizar esta imagen como referencia. El límite labial, que es convexo, debería verse la convexidad de Mühlreuter, pero ¿por qué no se ve la convexidad de Mühlreuter en este diente? Porque es un diente marcado por la simetría, porque es un diente bastante simétrico, así que es muy poco notable la convexidad de Mühlreuter. Los límites proximales convergen hacia el lingual y son muy parecidos, ¿no? Convergentes del lingual, el límite mesial es ligeramente convexo, el límite distal también converge hacia lingual, es un poquito más convexo quizás, y el límite lingual, que es convexo mesiodistalmente, porque aquí vemos desde arriba al cuarto lóbulo de desarrollo o cingulum, por eso se ve convexo el límite lingual. Hablar de superficie de este aspecto, porque es un aspecto, es hablar del borde incisal, que es este. Este es el borde incisal que está orientado en sentido mesiodistal, va de mesial hacia distal o de distal hacia mesial. Ahora, sí hay una característica de este borde incisal. ¿Cuál es? Que a diferencia de los superiores, el borde incisal dice Figún equidista de labial y de lingual. ¿Qué quiere decir eso? Que está en el medio. El borde incisal está perfectamente en el medio, tanto de vestibular como de lingual. En cambio, en los superiores, el borde incisal estaba más cerca de la cara vestibular. Esa es una característica diferencial entre dientes superiores y dientes inferiores, el borde equidista de labial y de lingual. Y como siempre deberíamos ver los elementos anatómicos de las caras libres, de la cara vestibular y de la cara lingual, pero tienen poco relieve porque hablamos de un diente en donde los elementos anatómicos no son muy notables. Estas son imágenes de libros y aquí les muestro la imagen de un texto, ¿verdad? De una figura, de una imagen prácticamente. Bueno, en donde se ve el borde incisal, mesiodistalmente, y las caras vestibular, la cara lingual, en donde los elementos anatómicos no son muy notables. Bueno, para terminar el desarrollo o la descripción de este diente, pasamos a la porción radicular. La porción radicular nos muestra una raíz única. Hablamos de un diente uniradicular. Si la corona es delgada mesiodistalmente, la raíz es delgada mesiodistalmente. Si la corona se desarrolla labiolingualmente, la raíz también se desarrolla labiolingualmente.
lingualmente. Es decir, que la raíz acompaña siempre la forma de la corona. La raíz es de forma cónica. Lo que les dije anteriormente, la raíz es estrecha en sentido mesiodistal y a veces esa estrechez de la raíz mesiodistal hace que aparezca una especie de canal radicular aquí en las caras proximales. La posibilidad de que este canal se presente no es mucha, pero puede aparecer. La raíz debería inclinarse a nivel del tercio apical hacia distal. ¿Y por qué digo debería? Porque eso es lo que marca la asimetría en todos los dientes. Pero este diente se caracteriza por su simetría. Entonces la desviación radicular del tercio apical hacia distal es muy poco notable, ¿eh? Característica del incisivo central inferior. Recuerden que este diente es bastante simétrico en relación al resto de los dientes, ¿eh? Bueno, esta fue la descripción del incisivo central inferior. Y para poder entenderlo mejor, vamos a establecer las semejanzas y diferencias con el siguiente diente, para completar la información de los incisivos, con el incisivo lateral inferior. El incisivo lateral inferior ya es el segundo diente, 1, 2, de la arcada dentaria inferior a partir de la línea media. También es un diente anterior, ¿eh? Porque de hecho los incisivos son los dientes más anteriores que hay. El incisivo lateral inferior presenta una corona que se forma a partir de la misma cantidad de lóbulos que todos los incisivos en particular, es decir, que son 3 lóbulos vestibulares y el cuarto lóbulo es lingual. Así que en ese sentido, los 4 dientes se parecen. En el número de lóbulos se parecen, en la distribución de lóbulos se parecen, y si ustedes ven la raíz, ven un diente uniradicular. Quiere decir que es un diente que se parece a los otros incisivos en el sentido de que presenta también una sola raíz. Solamente que la serie de tamaño, y para eso les muestro otra vez esta imagen, es diferente. Porque el incisivo lateral inferior es de mayor tamaño que el central. Quiere decir que la serie de tamaño en los dientes inferiores es creciente. ¿Qué quiere decir? Que el central es más chico y el lateral es más grande. Y en los superiores será al revés. El central es más grande y el lateral es más pequeño. ¿Okay? Mucho ojo con esta diferencia entre ambos incisivos, superiores e inferiores. Es de mayor tamaño que el central. La serie de tamaño de los incisivos inferiores ya es creciente. Y el incisivo lateral inferior es un diente que vuelve a la normalidad. ¿Y qué es lo normal en nuestros dientes? Que sea asimétrico. Es un diente asimétrico, como todos los dientes. Solamente el incisivo central posiblemente era el más simétrico. Pero ya este ya es un diente asimétrico y ya se pueden ver diferencias entre mesial y distal que son bastante claras en particular. Es un diente uniradicular como ya vimos anteriormente. Aquí les muestro, por ejemplo, un incisivo lateral inferior de otra imagen, en donde se puede ver la diferencia que hay entre mesial y distal, porque ya es un diente marcado por la asimetría como todas las piezas dentarias. Esa es una característica de todas las piezas dentarias. Otra imagen, en donde vemos al lado mesial y al lado distal, ya se pueden ver diferencias. Si bien es cierto, al principio parecen 2 dientes muy parecidos, les puedo asegurar que son 2 dientes diferentes. Aquí podemos ver en la imagen natural un diente en donde ya se ve la asimetría que caracteriza a todas las piezas dentarias. Y por último, la imagen del texto de Figún, que es la que yo utilizo para poder explicarles la descripción. Y rápidamente voy a explicarles la descripción, pero me interesa más que entresaquen semejanzas y diferencias. La cara vestibular es de forma trapezoidal. Pero aquí ya este trapecio nos muestra más oblicuidad de las caras proximales hacia cervical. Quiere decir que aquí las caras proximales convergen más hacia cervical. Los límites son los mismos límites que la cara vestibular del incisivo central superior, cervical convexo hacia apical. Aquí los límites proximales, ambos ya convergen más hacia cervical. El mesial suele ser un poco más largo, el distal más convexo y más oblicuo. Los límites se unen con el
incisal formando los ángulos mesio y disto incisal, mesio y disto incisal, y los ángulos ya tienen diferencia. No se ve tanto aquí, pero sí, si ustedes se fijaron en otra imagen, aquí por ejemplo, se van a dar cuenta que hay diferencia ya de ángulos. El mesio incisal suele ser más definido, el disto incisal suele ser más redondeado. Eso se ve en todos los incisivos, menos en el incisivo central inferior, que es un diente muy simétrico. Pero en el resto de los incisivos sí se puede ver la diferencia de diferencia de ángulos incisales. El borde, según dice Figun, es regular y puede descender de mesial arriba hacia distal y abajo. Esta es una característica que Figun establece simplemente. Y habla de que forma con el borde incisal del central una especie de techo de rancho. Es simplemente la imagen que da el central con el lateral. No es muy importante que lo entiendan. La superficie es convexa en ambos sentidos, cérvico-incisalmente y mesio-distalmente. Los elementos anatómicos posiblemente en el incisivo lateral inferior se vean un poquito más. Hablo de convexidad de Mollreiter. Las líneas del desarrollo de los lóbulos sí que son poco notables, porque esa es una característica de este diente, de los dientes inferiores. Fíjense cómo en esta imagen de un diente natural se ve mejor la convergencia de las caras proximales hacia cervical. Ya es un diente asimétrico. Fíjense también la diferencia de ángulos incisales. Es decir, que es un diente ya normal, yo les suelo decir, porque todos los dientes para mí son asimétricos. Para mí, que tengo experiencia, hasta el incisivo central es asimétrico, solamente que es menos asimétrico que los otros. La cara lingual de este diente muestra la misma forma y los mismos límites. De hecho, la forma de la cara lingual ya es triangular, ¿no? Triangular porque hay un estrechamiento de las caras proximales hacia lingual y ya presenta forma casi triangular. Ya sabemos por qué, porque marcada convergencia de las caras proximales hacia cervical y lingual. Los límites son los mismos límites. Cervical convexo hacia apical, mesial y distal convergentes, el distal converge más, el mesial es más largo, el distal es más corto, el mesial ligeramente convexo, el distal un poquito más convexo, diferencia que nosotros ya establecimos en todos los dientes. Los ángulos incisales deberían ser diferentes, el disto incisal un poquito más redondeado, el mesio incisal más recto, y el borde incisal que puede sufrir inclinaciones, no es muy notable nomás la inclinación del borde incisal. La superficie de la cara lingual es convexa en el tercio cervical y cóncava en los tercios medio e incisal. Y no muestra elementos anatómicos muy notables. ¿Por qué? Porque una vez más esta cara no participa activamente en la masticación y esto hace que los elementos anatómicos sean muy poco marcados. Ahora, hay una característica que sí hace que este diente sea diferente, no solamente al central inferior, sino también a los dos superiores, y está en el cingulum. El cingulum de este diente no está en el centro. El cingulum suele inclinarse hacia un lado proximal, se inclina hacia distal. En el central era un cingulum bastante centrado. En el lateral el cingulum está inclinado hacia distal. Vamos a ver mejor esto mirando al diente desde arriba, desde incisal. El cingulum es un poco más notable porque el cingulum va a ir creciendo con el resto de los dientes. Es decir, que en el lateral es más grande, en el canino va a ser más grande todavía, y en el primer premolar ya se va a transformar este cingulum en una cúspide. Es decir, que es el desarrollo que va sufriendo el cingulum con el correr de los dientes. Los rebordes marginales no se ven. La depresión lingual prácticamente es muy ligera y ya sabemos por qué. Entiendan bien por qué. Los elementos anatómicos aparecen casi nulos porque esta cara no participa activamente en la masticación. Sí lo hacen las caras palatinas de los dientes superiores. Por eso la diferencia entre ambos dientes en la cara lingual y palatina respectivamente. Aquí vemos una cara lingual y un diente natural para que puedan establecer diferencias entre una imagen y una foto. La cara mesial es muy parecida a la del central. Vale decir que aquí la descripción de la cara mesial es idéntica a la del central. La forma es triangular, los límites, el límite cervical
bien cóncavo hacia apical, el límite labial convexo cérvico-incisalmente, el límite lingual convexo en el tercio cervical, cóncavo en los tercios medio e incisal, y el límite incisal que puede presentar el famoso bisel de labial abajo hacia lingual y arriba. La superficie es ligeramente convexa, casi plana, porque las caras mesiales son muy poco convexas en ambos sentidos, cérvico-incisalmente y labio-lingualmente, y no tiene elementos anatómicos, como toda cara proximal. No presenta elementos anatómicos, esta cara proximal. La distal es muy parecida, pero en este diente es más fácil diferenciar la cara mesial de la cara distal porque ya es un diente asimétrico. Recuerden que la asimetría es lo que hace que se diferencie la mitad mesial de la mitad distal en un diente, y los dientes son asimétricos. La cara distal presenta forma triangular, los límites son cervical, labial, lingual e incisal. El límite cervical, como siempre, es cóncavo hacia apical, pero no tan cóncavo como lo era en la cara mesial. Y el resto de los límites son muy parecidos. El límite labial es convexo cérvico-incisalmente. El límite lingual convexo en el tercio cervical, cóncavo en los tercios medio e incisal. Y el límite incisal con el bisel desde labial abajo hacia lingual y arriba. La superficie de la cara distal en este diente sí puedo decir que es más convexa que la cara mesial. ¿Por qué en este diente sí puedo establecer esta diferencia? Porque este es un diente ya asimétrico. Y el central no es tan asimétrico. Y, como siempre, no tiene elementos anatómicos. La superficie es lisa, uniforme y no presenta elementos anatómicos. La foto, por ahí no tan nítida, porque mi intención es mostrarles siempre una infografía, un dibujo y una foto para que ustedes mismos puedan ver las diferencias de un diente al natural con un dibujo, a pesar de que yo en las tareas les muestro dibujos también. Desde incisal sí es donde hay diferencia. Este es el aspecto incisal del libro de Figum, y la verdad es que no muestra el diente como es. Por eso les traigo la imagen de Welfel o otro texto. Y aquí se puede ver a un incisivo lateral tal como es. Y aquí está la clave para distinguir a este diente. Está en la torsión del cingulum o del cuarto lóbulo hacia distal. Después les voy a poner a los dos dientes para que ustedes puedan darse cuenta de la diferencia que hay entre central y lateral. El aspecto incisal es ovoidal, predomina el diámetro vestíbulo-lingual sobre el mesiodistal, característica de los dientes inferiores, anteriores. El límite labial es convexo, aquí sí que posiblemente se pueda ver mejor la convexidad de Muhlreuter. Los límites proximales convergen hacia lingual. La diferencia es que distal suele ser más convexo, mesial no tan convexo, casi plano. Y el límite lingual que nos muestra no solamente al cingulum convexo, sino sobre todo esto, aparece torcido, volcado o inclinado hacia una de las caras proximales, hacia distal. Esa es una característica propia y única del incisivo lateral inferior. Esta característica del cingulum. La superficie nos muestra el borde incisal, que siempre se extiende mesiodistalmente y equidista desde de vestibular y de lingual. Y en todo caso se pueden ver elementos anatómicos de ambas caras libres. Veo parte de esta cara labial y parte de esta cara lingual. Aquí ven a un incisivo lateral inferior con el cingulum torcidito. Esta es una característica de este diente en particular. La raíz es de forma cónica, como siempre. Les vuelvo a repetir, la raíz es estrecha mesiodistalmente y más desarrollada labiolingualmente. A veces es tan estrecha mesiodistalmente que es más probable en este diente encontrar este canal radicular a nivel de las caras proximales, de la raíz en las caras proximales. La raíz es estrecha mesiodistalmente y con mayor desarrollo labiolingual. Fíjense que labiolingualmente es más desarrollada la raíz. Sencillo, la raíz acompaña la forma de la corona.
Si la corona es estrecha mesiodistalmente, la raíz se estrecha mesiodistalmente. Si la corona es más desarrollada labiolingualmente, la raíz se desarrolla más labiolingualmente y en este diente hay mayor posibilidad de encontrar el canal radicular en las caras proximales. En este diente sí podemos observar que la raíz, el tercio apical, se inclina hacia distal. ¿Por qué? Porque este es un diente ya asimétrico, ya no es tan simétrico como el central. Bueno, estos son los incisivos inferiores, central y lateral. Son muy parecidos. Y la verdad es que nosotros podemos establecer semejanzas entre ambos dientes. Yo siempre les muestro algunas semejanzas, pero no todas. La verdad es que si ustedes se ponen a razonar entre ambos dientes, hay más semejanzas que diferencias. ¿Y cuáles son algunas semejanzas? Por ejemplo, número de lóbulos, 4. Distribución de lóbulos, 3 vestibulares y 1 lingual. ¿Cuántas raíces tienen los dos dientes? Una raíz, son 2 dientes uniradiculares. Si empiezo a escarbar un poquito más en las semejanzas, puedo establecer varias de ellas. Por ejemplo, en las caras libres de ambas piezas predomina el diámetro cérvico-incisal sobre el mesio distal. Esas son semejanzas anatómicas. No decir, por ejemplo, los dos son dientes, o los dos son dientes anteriores, o los dos dientes están compuestos por los mismos tejidos. Eso no. Semejanzas anatómicas se refieren a la descripción. Por eso tienen que pensar mucho y hacer ese ejercicio, porque son el tipo de preguntas que van a aparecer en los exámenes. Otra semejanza, pues estamos hablando de en qué se parecen. La cara lingual de ambos dientes no presenta elementos anatómicos notables porque en ambos casos esa cara no participa activamente en la masticación. Las caras proximales, por ejemplo, tienen forma triangular. Esas son semejanzas anatómicas. Y si hay semejanzas anatómicas, también hay diferencias anatómicas. De hecho, hay una gran cantidad de diferencias entre central y lateral, empezando por la base de que el central es simétrico y el lateral es más asimétrico. ¿Cuáles son algunas diferencias? Ejemplo, el tamaño. Aquí se puede ver a un lateral y a un central de diferente tamaño, porque el lateral es más grande y el central es más chico. Enseguida se va a cortar la clase. Volvemos a empezar porque quiero darles algunos consejos sobre cómo estudiar a estos dientes. La serie de tamaño de los incisivos laterales, los incisivos inferiores, perdón, es creciente. El central es más chico, el lateral es más grande. La serie de tamaño es creciente. Hay mayor asimetría en el incisivo lateral inferior que en el central. Eso es categórico. Y ustedes ya lo pudieron ver. Las caras proximales son más oblicuas, más convergentes en el incisivo